a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Amén? Amén. Acá vemos que la tarea que tenían en esta palabra, nosotros podemos ver que Jesús dice que asistió a una boda. Y yo pensaba que allí nos relata de que fueron a ese lugar que estaba su madre, María. Nos da a entender de que ella no estaba en ese lugar. Y por las costumbres que había en ese tiempo, de seguro que se da a entender como que se casaba, era familiar de María. Porque las bodas no son como las bodas que nosotros hacemos en este tiempo. En aquel tiempo las bodas duraban 8 días. Qué lindo, ¿no? 8 días de parranda ahí, de fiesta, de comida, de alcohol, de vino, porque dice que el vino que servían era el vino fermentado. Y dice que en esta situación es que también habían sido convidados Jesús y sus discípulos. A esta altura de lo que veníamos leyendo, Jesús tenía 3 discípulos, ¿recuerdan? Y dice que él había sido convidado y fue con los discípulos. Y dice que en medio de esa situación, así María le dice que faltaba el vino. Y esto nos da a entender de que María estaba en el lugar donde se preparaba el banquete. Por eso también entendemos que era familiar. Un invitado no está en la parte donde se prepara el banquete. Entonces, de la única manera que nosotros podemos ver que él no se haya preocupado por la necesidad, porque le afectaba. En esa fiesta no podía faltar el vino. Es una deshonra invitar, tener gente y no tener para atenderlos, más el vino. Entonces, de seguro que ella, al ver esta situación, le preocupó y le dice a su hijo Jesús que faltaba el vino. Yo creo que cuando María le dice esto a Jesús, no era esperando que él hiciera un milagro, porque ella sabía quién era Jesús. Y sabía que había un tiempo y una hora donde Jesús empezó a ejercer su ministerio. Pero también, según los escritores, por el tiempo y por el relato, se cree que a esa altura José ya había muerto, por eso no estaba en esa boda. Estaba María, Jesús y los discípulos. Entonces ella acude a su hijo para que le ayude a resolver el problema. Entonces Jesús le dice que tienes conmigo mujer. Aún no ha venido la hora. Y su madre le dice a los servidores que le hicieran caso a lo que Jesús decía. Y yo me preguntaba, porque esta fiesta era un casamiento donde había alcohol, donde había... ¿Qué hay de esta palabra para nosotros? Y yo me preguntaba porque veíamos de Juan que no era dado al vino, que no era dado a un montón de cosas que acostumbraban en el mundo. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué papel cumplimos en una fiesta? Como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos a una fiesta? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Depende de qué fiesta también. ¿A qué fiesta iría? Un casamiento, un cumpleaños, una junta familiar. Yo me tengo que... La fiesta en la que Jesús había sido invitado era una fiesta familiar, pero no estaban convertidos tal vez, porque había una fiesta donde muchos se embriagaban. Y nosotros, yo creo que podemos asistir a la fiesta. Lo que Jesús aquí estaba haciendo era marcar una diferencia. Porque Juan no asistía a este tipo de fiesta, por el llamado, por el voto que había hecho tal vez. Pero Jesús vino a marcar diferencia aquí en la tierra. Y él asistió a esta boda. Pero yo creo que acá él nos mostraba que como creyentes, nosotros podemos marcar diferencia en estos lugares. No ser unos puritanos, porque también nos critican por eso, porque en ninguna de las palabras dice que nosotros tenemos prohibido tomar vino. Pero sí la palabra nos aclara que tenemos prohibido emborracharnos o darnos a los vicios. Entonces nosotros en una fiesta es la oportunidad que tenemos para marcar diferencia. ¿No es que ustedes ahora que conocen al Señor no puede ir a una fiesta a participar? Puede ir. Como cristiano
marcó la diferencia, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, y sobre todo, como dice la palabra, tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos da fruto. Y el último de los frutos que marca en Gálatas es la templanza, el dominio propio. Y el cristiano tiene el poder para no caer en el libertinaje, ni tampoco en el extremo del puritaje. Los extremos. Sino que podemos marcar una diferencia. Que nosotros en una fiesta podemos demostrar que tenemos dominio propio. Y que no necesitamos terminar como otros o dar los vicios como otros para ser aceptados. Sino yo creo que así como Jesús en esta fiesta mostró conducta cristiana, mostró lo que nosotros hoy también podemos hacer, marcar una diferencia. Asistir a las invitaciones dentro de nuestras posibilidades, obviamente, pero siempre marcando la diferencia de que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos una conducta, amén, que marcar y demostrar en todo tiempo los frutos del Espíritu, que tenemos dominio para controlar, que aunque sabemos que a muchos se le van los piecitos bajo la mesa, pero poder controlarlos, ¿sí? Hay otras fiestas, como decía, que no podemos participar, como la de anoche, porque es una fiesta totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3 dice que, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Y es otra cosa que nos deja ver aquí el Señor, que a pesar de la abundante provisión que habían hecho ellos, porque de seguro que ese matrimonio que se estaba, estos novios, habían preparado abundantes alimentos y cosas, porque eran muchos días que tenían que bancar ahí, la familia, los amigos. Pero el vino escaseó. Y en esta palabra yo podía ver que aunque haya necesidades, aunque haya insuficiencia en nuestra vida, la presencia del Señor hace que esto sea resuelto. Cuando hay escasez, Dios trae la respuesta. Cuando hay necesidad, Dios trae la respuesta. Él compensa lo insuficiente, porque Él es suficiente para nuestras vidas. Porque Él está para que aquellas cosas que te escasean, Él las pueda suplir. Para aquellas cosas que te faltan, Él las pueda atender. Aquí vemos que la madre no le estaba pidiendo un milagro, sino que le estaba pidiendo que lo ayudara. Pero yo creo que Jesús vio la oportunidad de solucionar este problema. Vemos nosotros allí en el versículo 7 que le dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarle al maestresala, y se lo llevaron. Yo creo que aquí Jesús vio la oportunidad para hacer algo diferente. Él dice que venía con sus discípulos. Todavía no había comenzado el ministerio público de Jesús. Pero eso lo habían seguido por la fe, ¿recuerdan? Por lo que se les había enseñado del Redentor y del Maestro. Entonces yo creo que era la oportunidad que Él tenía para afirmar la fe de aquellos que creían en Él. Y muchas veces en nuestras vidas, que hemos venido al camino del Señor por la fe de lo que se nos ha hablado, por la fe de lo que hemos escuchado de Él, Dios va a permitir que haya situaciones, o la vida hay situaciones, y Jesús va a manifestarse para que tu fe se afirme en Él y no en otra cosa. Jesús va a permitir que en medio de la situación, vos le digas como María, Jesús se sació el amor. Jesús, tengo escasez de paz. Jesús, tengo escasez económica. Jesús, ¿y cuántas necesidades? ¿Quién es usted la necesidad que usted tiene? Jesús está para mostrarte que Él es poderoso y para que tu fe se afirme en Él. Hoy Jessica nos comentaba de su amiga, ¿no? Ella le habla de la palabra y viene otro y le dice, andar a casa de fulana, seguro que era alguna Ramona también, siempre la Ramona
la nariz mencionada. Y las personas van ahí, y algunos creen, ¿por qué? Porque ven perfecta, pero después se ven su vida más atada. Ahora Jesús te trae la libertad. Y cuando Él suple, nunca más va a tener escasez en lo que Dios ha puesto en sus manos. Dice que las tinajas fueron llenas y dice que el vino hubo en abundancia y no escaso, no fue escaso, sino que suplió todo el tiempo que lo necesitaba. Porque Jesús viene para atender tu necesidad y para que nunca más vuelva a tener necesidad en Él. Él es suficiente para atender la necesidad que vos tenés. Y vemos aquí que dice que fueron y le mostraron y que ese varón que le entregaron, porque después ya de estar en ese casamiento, yo creo que algunos ya habían perdido hasta el sabor, porque por costumbre siempre se servía el mejor vino, y cuando ya estaba medio de anillo ya no le sentían ni si era bueno el sabor, no era bueno de lo que venía después, y que después se servía el inferior. Y este hombre le dice, has hecho al revés, o como que nos engañaste, no diste lo más común y ahora viene lo mejor. Y este hombre se quedó sorprendido, me imagino la cara de sorprendido, porque él nunca había separado nada. Él nunca había hecho eso de lo cual se le estaba diciendo. Y yo digo el testimonio también para aquellos que sirvieron, porque ellos vieron que lo que habían servido en esa tinaja era agua. Porque esas tinajas solamente se llenaban de agua. Eran usadas, como dice aquí, para esos ritos que ellos utilizaban para la purificación. No era una tinaja que era usada para otras cosas, solamente se usaba para agua. O sea que no había tampoco una manera de confundir de que lo que había acontecido era un milagro. Y dice que estaban llenas hasta el borde, lo cual también nos da a entender de que no había manera que alguien dijera que se había mezclado con vino, sino que todo lo que había allí era agua. Estos sirvientes podían comprobar y certificar que lo que había acontecido era un milagro del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, en medio de tu familia, en medio de tus amigos. Que cuando vos abras la boca en medio de la necesidad, ellos no tengan duda que lo que está aconteciendo es un milagro de Dios. Que cuando vos ores por alguien que está necesitado y Dios se manifieste, ellos no tengan duda que el que ha respondido esa oración es Dios. Por eso a veces Dios permite que las situaciones lleguen a situaciones extremas. Porque a veces son situaciones o problemas que cualquiera lo puede resolver. Un brujo, un amigo, un parapsicólogo, un psiquiatra. Y uno no entiende a veces por qué llegan a situaciones extremas, algunas enfermedades, algunas personas que están en vicio. Y es porque cuando Dios hace el milagro, ni esa persona ni nadie que le rodea va a dudar que ha sido Cristo el que ha cambiado esa vida. Amén. Por eso, mi hermana, confía. Aunque pareciera que está en situación extrema, confía, porque Dios se glorifica para que nadie dude del que hace la obra. Y Dios se va a glorificar. Tienes que tener esperado. En tu problema Dios se va a glorificar. En tu problema Dios va a hacer el milagro. Amén. Porque Dios, Jesús estuvo y está para hacer milagros. Él podría haber ayudado a solucionar de otra manera el problema en tu madre. Pero dijo, esta es la oportunidad para que vean que el que está en medio de ustedes es el Hijo de Dios. Amén. Y en los problemas tan difíciles, en las situaciones extremas, Dios las permite en tu vida, no para que vos te ahogues en ese problema, no para que dudes, sino para que veas que en quien estás confiando es un Dios poderoso. ¿Y sabéis qué? Esto que dice acá en ese pasaje. En el versículo 10 dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, el que está al lado. El Señor reserva lo mejor para tu vida. El Señor reserva lo mejor para tu vida. Lo que el mundo te ha dado, lo que las personas te han dado no se compara con lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. En esta situación
situación, en ese problema, mira al cielo, mira a Jesús, porque lo que Él trae es mejor para tu vida. Porque la respuesta que Dios ha preparado es la que va a llenar tu corazón de gozo, de paz, de alegría, y que va a demostrar que lo mejor viene de Él. Amén. No confíes en las respuestas humanas, no confíes en las soluciones humanas. Jesús trae lo mejor para tu vida. Espera en Él. No te sueltes de su mano. Confía en Él. En esas situaciones de familia, en esas situaciones de amigos, de compañeros, confía. Puede que vos no veas hoy la respuesta, espera. Y no dejes de hacer el bien, como dice la palabra, porque la respuesta la trae Jesús. El milagro lo va a hacer Él. Nuestra tarea es hacer lo que hacía Juan, proclamar la verdad, decir la verdad. Jesús está en medio, como estuvo en esta boda. Donde quiera que vos vayas, Jesús va contigo, porque en algún momento Él se va a glorificar. Nosotros tenemos que estar dispuestos y expectantes a lo que Él va a hacer. Decirle que está no se duerme. No te duermas en el problema. No dejes que el problema te absorba y te duerma allí. Si no estás expectante a lo que Jesús va a hacer. Porque en todo problema, si vos estás, Jesús te va a glorificar. Porque tu Redentor vive. Porque tu Salvador vive. Porque el Dios de los milagros todavía está vivo. Porque Él no te va a dejar. Él te va a glorificar. Y en esta boda, Jesús se glorificó. Y dice aquí, en el 11 dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos creyeron. No solamente por lo que Juan le había testificado, sino porque ellos pudieron ver con sus ojos de que Jesús estaba haciendo milagros. Y esos milagros no los podía hacer Juan, esos milagros no los podían hacer otro que no fuera aquel que había sido enviado por el Padre. Era el tiempo, y este es el tiempo en que Jesús se quiere manifestar. Este es el tiempo en que Jesús quiere hacer los milagros en medio de su pueblo. Solamente tenés que abrir tu boca y esperar en Él. Y confiar porque Él lo va a hacer. Amén. Amén. Ponete en pie esta noche. No dejes